La niña de 2 años no dejaba de señalar el ataúd de su padre, y lo que sucede a continuación es a la vez desgarrador e increíble. Bienvenidos a todos, disfruten de estos momentos de calma mientras siguen los acontecimientos. La atmósfera de la iglesia de San Miguel estaba impregnada de luto. Las campanas de la iglesia, con su tañido largo y solemne, acompañaban los sollozos ahogados de los dolientes, creando un ambiente espeluznante y desgarrador. Clara permanecía en silencio junto al ataúd de su marido, abrazando con fuerza a la pequeña Lucía. La niña de 2 años intentaba zafarse de los brazos de su madre, con su carita enrojecida por el llanto y las lágrimas aún brillando en sus mejillas. Clara se inclinó para calmarla, pero Lucía no se dejaba. Sus inocentes ojos infantiles estaban fijos en el ataúd, donde yacía inmóvil Samuel. «Papá, papá», sollozaba Lucía mientras sus deditos temblorosos seguían apuntando hacia el féretro. Clara tragó saliva, apretando con manos temblorosas el paño fúnebre negro. La inesperada muerte de Samuel todavía le parecía una pesadilla. Apenas el día anterior le había dado un beso de despedida antes de que él saliera de casa, y ahora solo quedaba un cuerpo frío e inerte. Alrededor de Clara se congregaban los habitantes del pueblo, cuchicheando en voz baja. Nadie entendía cómo un hombre sano como Samuel había podido morir tan repentinamente. Algunos decían que había sido un accidente, otros hablaban en susurros de un golpe del destino. La tía Rosa, una anciana que vivía cerca de Clara, se le acercó con compasión en los ojos. Puso su mano suavemente en el hombro de Clara y preguntó en voz baja: «Cariño, sé que estás sufriendo, pero ¿estás segura de que la pequeña Lucía está bien?» Clara bajó la vista hacia su hija y notó que Lucía temblaba, con los ojos muy abiertos, fijos en un rincón oscuro detrás del ataúd. De repente, la niña dejó escapar un agudo grito. «¡Papá! ¡Papá está atrapado ahí! ¡Está pidiendo ayuda!», dijo Lucía, señalando con su dedito hacia aquel rincón oscuro. La atmósfera de la iglesia pareció congelarse y un murmullo recorrió a los presentes. Muchos intercambiaron miradas nerviosas, otros se santiguaron apresuradamente. La tía Rosa retrocedió asustada, llevándose la mano a la boca. «Dios mío, la niña lo está viendo», susurró con una mezcla de terror y asombro. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Su corazón latía con fuerza mientras se volvía hacia Lucía con voz temblorosa. «¿Qué has dicho, mi niña?» «Papá está ahí. Pide ayuda, mamá. Está atrapado», repitió Lucía, sin dejar de señalar el rincón oscuro. Una corriente de aire helado barrió la iglesia, haciendo parpadear las llamas de las velas del altar. Nadie dijo una palabra, pero Clara sintió claramente cómo la tensión se volvía palpable en el aire. En ese momento, la puerta de la iglesia se abrió con un crujido y un hombre alto entró con una expresión sombría. Era Enrique, el primo de Samuel. Vestía un traje negro, y su oscura mirada recorrió a los dolientes hasta detenerse en Clara. Se acercó a ella con una sonrisa de condolencia, aunque extrañamente forzada. «Clara, debes de estar agotada», dijo con una voz profunda pero engañosamente suave. «La pérdida de Samuel nos ha roto el corazón a todos». Clara apenas pudo asentir, demasiado exhausta para responder. La mirada de Enrique se desvió hacia Lucía, que seguía aferrada al vestido de su madre, con la vista fija en el rincón oscuro. «La niña es demasiado pequeña para entender. Sería mejor que no dijera esas cosas, podría asustar a los demás», comentó, con un tono bajo pero con un filo perceptible en su voz. Clara frunció ligeramente el ceño, inquieta por las palabras de Enrique. «Es solo el dolor que habla por ella. Ha perdido a su padre», respondió en voz baja, intentando mantener la calma. Enrique asintió, pero su expresión cambió de repente. «Clara, no quiero agobiarte con esto ahora, pero sabes que Samuel dejó muchas deudas. Quizás deberías pensar en vender la casa para poder pagar lo que debe», dijo, como si estuviera tratando una formalidad desagradable. Clara se quedó helada, como si de repente todo a su alrededor se hubiera vuelto confuso. «¿Vender la casa? ¿De qué estás hablando?», preguntó, con un temblor de desesperación en la voz. «Sabes, Samuel era un buen hombre, pero tenía sus problemas», suspiró Enrique, como si fuera compasivo.
Solo miro por tu interés y el de Lucía. Un terror helado se extendió por las venas de Clara. Nunca había confiado en Enrique, y ahora, sin que Samuel estuviera siquiera enterrado, ya estaba pensando en el dinero. En ese momento, Lucía se aferró con más fuerza a la mano de su madre, con lágrimas brillando en sus ojos, y señaló de nuevo el ataúd. «Papá está atrapado ahí». La cabeza de Enrique se giró bruscamente. Su rostro se quedó rígido por un instante. La tensión se hizo palpable entre los fríos muros de la iglesia. Los que estaban cerca retrocedieron con cautela. Nadie se atrevía a hablar. Clara se agachó con el corazón martilleándole en el pecho. «Lucía, ¿qué has dicho antes?», preguntó, aunque el miedo ya la estaba ahogando. La niña la miró con ojos tímidos, sus labios temblorosos formando las palabras. «Papá no se ha ido. Todavía está aquí. Está llamando a mamá», susurró Lucía, con el pánico reflejado en sus ojos. Un silencio asfixiante se apoderó de la iglesia. Margarita, que estaba a su lado, tiró del brazo de la persona que tenía al lado y susurró: «Esto no es buena señal. Una niña tan pequeña no miente». Clara apretó aún más fuerte la manita de Lucía, sintiendo cómo su cuerpo temblaba de miedo. Mientras tanto, Enrique permanecía con la mandíbula apretada, su mirada moviéndose inquieta entre los dolientes. «Los niños tienen mucha imaginación», dijo Enrique con una risa forzada, pero Clara vio que sus manos se cerraban en puños. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero una cosa parecía segura: algo no estaba nada bien. A medida que las velas del altar parpadeaban, la oscuridad se extendía gradualmente por la iglesia de San Miguel. La mayoría de los congregados se retiraron, como si temieran lo que pudiera venir a continuación. «Papá no se ha ido, todavía está aquí. Está llamando a mamá». Las palabras de Lucía resonaban en la cabeza de Clara, llenándola de un miedo helado. Su mirada se deslizó hacia Enrique, quien poco antes había intentado convencerla de vender la casa. Todavía estaba allí, pero se notaba que estaba perdiendo la compostura. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la superficie de madera de un banco y su mirada evitaba la de Clara. «Bueno, no dejemos que las palabras de una niña siembren un pánico injustificado», se forzó Enrique a esbozar otra débil sonrisa. Sin embargo, en su voz se ocultaba un ligero temblor. La tía Rosa, la mujer más anciana del pueblo, se santiguó en silencio y luego dijo en voz baja: «Hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. A veces los niños ven cosas que nosotros ya no podemos ver». Un temblor recorrió el cuerpo de Clara mientras abrazaba a Lucía con más fuerza. Enrique parpadeó rápidamente un par de veces y luego se volvió de nuevo hacia Clara, como si necesitara recuperar el control. «Clara, solo quiero ayudar. Hay que resolver cuanto antes el asunto de la casa y el patrimonio, o será demasiado tarde. Si Samuel estuviera aquí, también querría que arreglaras estas cosas rápidamente», dijo, con una compasión fingida. El estómago de Clara se contrajo en un nudo. «Déjame en paz ahora, por favor», dijo, con un filo firme en su voz. Enrique se encogió de hombros, pero la molestia cruzó sus facciones. «Solo intento ayudar, pero si eres tan terca, tendré que involucrar a la ley», comunicó amenazadoramente. Sus palabras despertaron un miedo gélido en el alma de Clara. Margarita del pueblo negó con la cabeza en silencio y le susurró a alguien: «Qué desalmado. Aún no hemos enterrado al hombre y ya está hablando de la herencia». A Enrique, visiblemente, no le afectaron las palabras que se susurraban a su alrededor. «Volveré mañana. Espero que para entonces hayas cambiado de opinión», dijo, antes de darse la vuelta y salir de la iglesia. Clara sintió como su corazón latía con violencia, no solo por la amenaza velada de Enrique, sino también por cómo reaccionó cuando Lucía habló de Samuel. ¿Por qué se había puesto tan tenso? Miró a Lucía, que seguía aferrada a ella espasmódicamente. «Mamá, papá todavía está aquí», sollozó la niña. Clara respiró hondo, intentando dominar su terror. «Lucía, ¿a qué te refieres con que papá está atrapado ahí?», preguntó con voz ronca. La niña la miró con los ojos anegados en lágrimas y respondió en un susurro: «Papá está encerrado. Me está llamando. Tiene miedo».
A Clara ya la recorría un escalofrío glacial. Su mirada se deslizó hacia el ataúd, hecho de robusta madera de roble, firmemente cerrado. Sin embargo, era incapaz de desechar la siniestra sensación de que algo no encajaba en absoluto. La tía Rosa negó con la cabeza y tocó suavemente el brazo de Clara. Una niña no inventa estas cosas. Ya he visto algo así antes. El corazón de Clara se aceleró mientras miraba a la tía Rosa. ¿A qué se refiere?, preguntó asustada. La anciana guardó silencio por un momento y luego continuó en voz baja. Sucedió hace muchos años. Creían que un hombre había muerto, pero solo estaba en un coma profundo. Lo enterraron y su familia percibió a través de pesadillas que algo no estaba bien. Dijo, pero no terminó. Su rostro se desfiguró por el recuerdo evocado. A Clara se le secó la garganta. Miró fijamente el ataúd mientras pensamientos horribles se arremolinaban en su cabeza. «Papá me está llamando», sollozó Lucía, y Clara sintió como si un velo de hielo se posara sobre su corazón. No podía ser. Samuel estaba muerto. ¿O no? Desde fuera, un viento frío silbaba a través de las rendijas de las vidrieras, produciendo un sonido fantasmal. Una de las velas que parpadeaban en el altar se apagó de repente. Algunos aldeanos se miraron nerviosos. «Esto es un mal presagio», murmuró una mujer de mediana edad, mientras la atmósfera de la iglesia se volvía aún más pesada por el silencio ominoso. Clara miró a su alrededor y sintió como si las paredes se estuvieran acercando lentamente. ¿Qué debía hacer? Imposible. Pero, ¿y si fuera verdad? Su corazón latía salvajemente y al volver a mirar a Lucía, supo que nada estaba bien. «Clara, si tienes dudas, no dejes que entierren a Samuel», le susurró Margarita, mientras su mano temblaba ligeramente. Las palabras se clavaron en el alma de Clara como una puñalada. Todo era tan confuso, pero una cosa parecía segura. Algo terrible se escondía. La iglesia de San Miguel se sumió en la penumbra, mientras el funeral se prolongaba más de lo esperado. Los susurros suaves ahora se habían vuelto más abiertos. La tensión y la incertidumbre impregnaban el aire. La gente miraba nerviosamente el ataúd, como si temieran que algo horrible fuera a escapar de él. Clara permanecía casi paralizada, mientras Lucía se aferraba a ella temblando. «Clara, si tienes la más mínima duda, no dejes que entierren a Samuel», resonaban las palabras de Margarita en su cabeza. Clara quería creer que la niña solo hablaba así por el duelo y el miedo, pero en el fondo sentía que no debía ignorar las extrañas señales. Enrique se había ido, pero su desesperado intento de dirigir la conversación hacia la venta solo aumentó la inquietud de Clara. En ese momento, la tía Rosa tiró suavemente de la manga del vestido de Clara. «Quizás deberías hacer caso a tus instintos, querida», dijo con seriedad. Clara miró a Lucía. El rostro de la niña estaba bañado en lágrimas y suplicaba en voz baja: «Mamá, papá tiene miedo». El pánico helado recorrió el cuerpo de Clara. No, era imposible. Samuel estaba muerto. Pero, ¿y si no lo estaba? Clara se sentía casi asfixiada bajo el peso de tantas sospechas, los susurros asustados de la gente y la atmósfera siniestra que pesaba sobre la iglesia. En ese momento, se oyó una voz desde fuera de la puerta de la iglesia que sacó a Clara del torbellino de pensamientos llenos de miedo. «¡Clara!», sonó un grito, y cuando se giró, Mateo, uno de los amigos cercanos de Samuel, estaba en la puerta. Jadeaba, con una prisa asustada reflejada en su rostro. «Acabo de enterarme de lo que ha pasado. Llego tarde, pero tengo que decirte algo», dijo apresuradamente. El sudor perlaba la frente de Clara y miró a Mateo con preocupación. «¿Qué puede ser tan importante?», preguntó, mientras sentía que el corazón se le salía del pecho. Mateo se acercó y continuó en voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. «No sé si es el momento adecuado para sacar esto, pero en sus últimos días, Samuel me habló de algo que concierne a Enrique. Me pidió que si algo le pasaba, te avisara». Al oír el nombre de Enrique, Clara tuvo un mal presentimiento. «Dime de qué se trata», le urgió. Mateo dio unos pasos cautelosos entre los dolientes y luego bajó la voz.
Un par de días antes de su muerte, Samuel me contó que Enrique lo estaba presionando constantemente para que vendiera la casa. Samuel se negó. Al día siguiente ocurrió ese accidente. Un terror helado se apoderó de Clara. Recordó cómo Enrique, apenas unos minutos antes, la había presionado para vender la casa y cómo se había puesto extrañamente tenso cuando Lucía habló de que Samuel todavía estaba allí. Quizás todo esto no era una coincidencia. Las manos de Clara temblaban. «Mateo, ¿con esto quieres decir que...?» comenzó, pero fue incapaz de terminar la frase. Mateo suspiró profundamente. «No tengo pruebas, pero Samuel no confiaba en Enrique. Dijo que si algo le pasaba, que tú tampoco confiaras en nadie». Sus palabras sembraron un miedo frío en el corazón de Clara. Una corriente de aire que se coló en la iglesia agitó los bancos alineados entre los oscuros muros, como si el propio edificio se estremeciera bajo el peso de los secretos. Clara sintió que el terror y la duda ya giraban a su alrededor, amenazando todo lo que era importante para ella. Clara sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. No, esto no podía ser verdad. Sin embargo, los detalles se unían en su mente para formar una imagen espeluznante. De repente, Lucía tiró de la manga del vestido de Clara. Su mirada asustada brillaba por las lágrimas. «Mamá, papá está llorando», dijo la niña, y su voz sonó a la vez asustada e insegura. Un denso silencio se apoderó de la iglesia, mientras la tía Rosa retrocedía, y los que los rodeaban se miraban con un miedo creciente. «La niña de verdad lo está viendo», susurró alguien en el fondo, mientras Clara tragaba saliva y se volvía hacia Lucía. «Lucía, ¿qué has dicho?», preguntó, con la voz ronca por el miedo reprimido. Papá llora ahí dentro», respondió Lucía, de forma casi inaudible. La fría habitación se volvió de repente asfixiante, y Clara sintió que se le helaba la sangre en las venas. Entonces se oyó un sonido sordo desde el ataúd. Toc, toc. El ruido se repitió. Toc, toc. Y esta vez no solo lo oyó Clara. Los congregados también se movieron. La tía Rosa se santiguó temblando, y Margarita habló con la voz entrecortada. «Clara, tenemos que abrir el ataúd». Clara no podía respirar, pero justo antes de que pudiera moverse, una voz resonó. «¡Que nadie lo toque!», tronó la voz autoritaria de Enrique al regresar a la iglesia. Se plantó en la puerta, con la mirada encendida de ira. «No dejéis que la superstición siembre el caos. Esto es ridículo», dijo, pero Clara no pudo reprimir el creciente terror que le desgarraba el alma. Los aldeanos también dudaban, mientras del ataúd se oían más golpes y el rostro de Clara perdió todo color. Enrique apretó los puños, su voz sonaba amenazante. «Nadie abrirá ese ataúd». Pero fue precisamente esta prohibición la que reforzó la sospecha de Clara de que Enrique ocultaba algo. En la iglesia de San Miguel reinaba un silencio sepulcral, mientras la parpadeante luz de las velas proyectaba largas sombras sobre los muros de piedra. El corazón de Clara le latía en la garganta y su mirada se detuvo en el robusto ataúd de roble, donde, según Lucía, Samuel lloraba. «¡No abráis el ataúd!». La voz de Enrique era aguda y apresurada. «Que todo el mundo se calme. Es solo el viento o la madera que se asienta». Intentó convencer a la gente, pero era evidente que nadie le creía. «¿La madera que se asienta con un sonido de golpes?», preguntó en un susurro la tía Rosa, con el terror reflejado en sus ojos. Un hombre mayor, llamado Jacobo, que conocía a la familia de Samuel desde hacía mucho tiempo, dio un paso al frente. «Enrique, ¿por qué tienes tanto miedo de que se abra el ataúd? Si no tienes nada que ocultar, déjanos ver qué hay dentro», dijo con voz firme. «Yo no tengo miedo de nada», replicó Enrique, casi gritando, pero Clara notó que sus dedos se ponían blancos de tanto apretar los puños. Mateo, el amigo de Samuel, también dio un paso al frente. «Entonces déjanos abrirlo», dijo, con una mirada afilada como una cuchilla. «Toc, toc», se oyó de nuevo desde el ataúd, y las mujeres del pueblo se acurrucaron unas contra otras gritando.
El sombrío funeral se había convertido de repente en una espeluznante pesadilla, y Lucía se aferraba desesperadamente al vestido de su madre. «Mamá, papá te está llamando», sollozó la niña, mientras Clara temblaba por el terror y una siniestra certeza que atenazaba su alma. «¿Qué escondes, Enrique?», brotó la pregunta de Clara, su voz ronca por la emoción. Los ojos de Enrique se abrieron de par en par, como si la sola idea lo volviera loco. «¿Has perdido el juicio, Clara? ¿Vas a profanar el ataúd por la imaginación de una niña?» «¿Y los golpes?», replicó Clara bruscamente. «Ya te he dicho que es el viento», gritó Enrique, con un pánico cada vez más demencial en el rostro. «Entonces déjanos demostrar que tienes razón», intervino Mateo, dando un paso adelante. En la iglesia, todos contenían la respiración, y Enrique parecía luchar con los ojos contra el ataúd. «¡No!», gritó Enrique cuando la mano de Mateo se deslizó sobre la tapa. «Si te resistes, solo te vuelves más sospechoso», dijo Jacobo, observando cómo el sudor brotaba en la frente de Enrique. En ese momento se oyó el grito aterrorizado de Lucía. «¡Papá! ¡Papá! ¡Estoy aquí!». La voz resonó por los muros de la iglesia, y Clara sintió que hasta el suelo temblaba. Toc, toc, el ataúd golpeaba cada vez más fuerte. Algunos aldeanos huyeron aterrorizados hacia la salida, mientras otros permanecían paralizados, como si hubieran echado raíces. Margarita se ajustó el chal temblando. «Si algo no está bien, debemos actuar ahora», murmuró. «Llamemos al sacerdote», propuso la tía Rosa con voz temblorosa, lo que hizo que Enrique se pusiera aún más pálido. «¡No! ¡No llamamos a nadie!», gritó. Pero para entonces Clara ya había superado su miedo y no podía seguir escuchando sus mentiras. «Mateo, ve a buscar al padre Manuel», ordenó con firmeza. Enrique se abalanzó para impedirlo, pero Jacobo le puso una mano firme en el hombro, sin dejar que se moviera. «No tienes ningún derecho a meterte, Enrique», dijo con fría calma. Enrique se zafó del agarre de Jacobo, pero el miedo ardiente en sus ojos no pudo desaparecer. Afuera, las campanas de la iglesia tañían pesada y sombríamente, su sonido resonando por la sala cargada de luto. Mateo salió corriendo a buscar al sacerdote, mientras Clara permanecía inmóvil frente al ataúd, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Lucía se aferraba a ella con los ojos anegados en lágrimas. «Mamá, papá está esperando que le abras la puerta». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Clara, incapaz de decidir cuál era la verdad. ¿Era posible que Samuel aún estuviera vivo? El comportamiento de Enrique y los ruidos procedentes del ataúd lo habían puesto todo patas arriba. La tía Rosa rezaba con las manos entrelazadas y Margarita susurraba con voz temblorosa. «Si Samuel aún no ha muerto, quizás podamos salvarlo. Pero, ¿y si ya era demasiado tarde?». La idea cruzó la mente de Clara, afilada como un puñal. En la iglesia nadie prestaba atención al servicio fúnebre. Todos estaban atormentados por el miedo y la incertidumbre. Los golpes procedentes del ataúd se hacían cada vez más fuertes, como si alguien buscara desesperadamente una salida. Clara ya no podía esperar más. Quería certeza. Protestar a quien protestase, ya fuera el sacerdote, Enrique o cualquier otro. Ella quería saber la verdad. Las campanas seguían doblando, ya no anunciando el duelo, sino más bien como siniestras señales de alarma. «Tenemos que abrir el ataúd, ahora mismo», declaró Clara, su voz sorprendentemente fuerte, como si el terror se hubiera transformado en una determinación de acero. «¡No!», gritó Enrique, abalanzándose. «¿Te has vuelto loca, Clara? Es una falta de respeto al difunto». «¿O es que tú tienes miedo de algo?», replicó Clara. Enrique se plantó ante ella con los puños cerrados. Su voz temblaba mientras intentaba culpar de nuevo al viento. «¿Crees que soy tan tonta como para creerme ese cuento del viento?», gritó Clara, y Enrique abrió la boca, pero no le salió ni un sonido. En ese momento, Mateo reapareció en la puerta de la iglesia. «El sacerdote está en camino. Ha dicho que nadie toque el ataúd hasta que él llegue», comunicó, pero Clara ya no podía más. «No voy a esperar ni un segundo», gritó, y se acercó al ataúd, con la mano apretada sobre la tapa.
Entonces Enrique se abalanzó y agarró la muñeca de Clara. «No seas insensata», gruñó, apretando con tal fuerza que un dolor agudo recorrió el brazo de Clara. «¡Suéltame, Enrique!», gritó Clara, y la iglesia entera murmuró ante la violencia del hombre. Pero Enrique no la soltó y continuó gritando para impedir que abrieran el ataúd. ¿Es una ofensa a la memoria del difunto? ¿O más bien se trata de que escondes algo?, siseó Clara, y Enrique se detuvo por un instante. Clara aprovechó la vacilación del hombre, lo empujó y se dirigió de nuevo hacia el ataúd. Mateo y Jacobo se pusieron a su lado, mirando a Enrique con determinación. «Si Samuel está realmente muerto, lo veremos, pero si no...» La voz de Jacobo sonó amenazante, mientras el rostro de Enrique se volvía casi ceniciento. «¡No!», Enrique volvió a gritar, pero esta vez apenas nadie le prestó atención. Clara apretó la mano sobre la tapa del ataúd, mientras Lucía se aferraba a ella llorando. «Mamá, papá está golpeando», dijo la niña, y al mismo tiempo se oyó de nuevo el golpeteo, esta vez más fuerte que nunca. En la iglesia ya nadie podía dudar. Realmente había algo dentro, clamando por ayuda. El corazón de Clara latía a un ritmo frenético, y un solo pensamiento la embargaba. Tenía que abrir el ataúd de inmediato. «¡Abridlo!», gritó, su voz sonando autoritaria, pero en ese momento Enrique, como un animal enfurecido, se abalanzó sobre ella. «¡Que nadie toque el ataúd! ¡Dejad a Samuel en paz!», gritaba, con el rostro desfigurado por el terror. Mateo, con un rápido movimiento, apartó a Enrique de un empujón, propinándole un fuerte golpe en la cara que lo hizo caer al suelo de piedra. Allí se retorcía, pero seguía gritando con un pánico demencial. «¡No lo abráis! ¡No lo abráis!». Clara reprimió la ira que ardía en su interior y ya no le prestó atención a Enrique. Del ataúd seguían saliendo con fuerza los sonidos de auxilio. Ella, de cualquier modo, quería descubrir la verdad. La mano de Clara temblaba al posar la palma sobre la tapa, mientras Lucía tiraba desesperadamente de su falda. «Mamá, papá tiene miedo», sollozó la niña, y Clara apretó los dientes. Los golpes casi rasgaban el silencio de la iglesia, y ya nadie podía negar que parecían señales de vida. «¡Ábrelo!», dijeron Mateo y Jacobo casi al unísono, y Clara respiró hondo, como si emergiera del agua a la superficie. Pero entonces una voz resonó. «¡No!». Enrique se abalanzó de nuevo, con los ojos inyectados de sangre. «¡Dejad a Samuel en paz!», gritó. Pero Mateo lo envió al suelo con otro duro golpe, donde el hombre gemía como un loco. «¿De qué tienes tanto miedo, Enrique?», preguntó Clara con voz temblorosa. Pero el hombre se retorcía en el suelo con una furia demencial. «¡No tengo miedo de nada!», gritó. Pero cada uno de sus movimientos decía lo contrario. «Vosotros no entendéis. No lo abráis, no lo abráis», chillaba, como si temiera al mismísimo infierno. A Clara ya no le importaba. Puso firmemente la mano sobre la tapa, mientras Lucía se aferraba a su falda, suplicando entre lágrimas que ayudara a su padre. «Papá tiene miedo», repetía la niña, y Clara sentía que la incertidumbre y el terror casi la partían en dos. Apenas había levantado la tapa del ataúd cuando una voz profunda resonó desde la puerta de la iglesia. «¡Clara, espera!». Era el padre Manuel, que entraba con su larga sotana negra y rostro sombrío. «¿Qué estáis haciendo aquí?», preguntó al ver los rostros desesperados y a Enrique en el suelo, con la ropa rasgada por la refriega. Mateo se le acercó. «Padre, algo no está bien. Se oyen ruidos del ataúd. Tenemos que abrirlo». El padre Manuel se acercó lentamente, observando a la multitud atormentada por el miedo, y finalmente se detuvo frente a Clara. «¿Estás segura, Clara?», preguntó con seriedad, y a Clara se le secó la garganta. «No estoy segura de nada», confesó con voz temblorosa, mientras miraba el rostro lloroso de Lucía. «Pero no puedo enterrar a Samuel dudando de su muerte». El padre Manuel asintió y luego se volvió hacia el ataúd. Un silencio sepulcral se apoderó de la iglesia y todos contuvieron la respiración, esperando lo que vendría después. Entonces se oyeron más golpes, mucho más fuertes y desesperados que antes.
La tía Rosa gritó. Varios huyeron despavoridos hacia la puerta, mientras Enrique seguía protestando roncamente desde el suelo para que no abrieran el ataúd. «Abridlo», dijo finalmente el padre Manuel. Pero en ese instante, otra voz rasgó el aire, desde la misma puerta de la iglesia. Un hombre entró corriendo, con la ropa arrugada, como si hubiera corrido kilómetros. Esteban, el médico forense. «¡Alto!», gritó, y todas las miradas se volvieron hacia él. Estaba visiblemente agotado, pero en sus ojos ardía una preocupación apremiante, como si quisiera revelar un terrible secreto. «¡No abras ese ataúd!». La iglesia entera se quedó helada. Clara abrió los ojos, atónita. «¿Por qué?», preguntó con la voz temblorosa por el shock. Esteban corrió hacia adelante, con el rostro cubierto de sudor. «Ha habido un error. Revisé el certificado de defunción de Samuel y algo no cuadra». Nadie dijo una palabra. Mateo apretó los puños. Su voz resonó como un trueno. «¿Qué quieres decir con eso?». Esteban tragó saliva. Su expresión era sombría. «El certificado de defunción fue firmado por un médico que no conozco. Lo verifiqué en el hospital y, oficialmente, nadie confirmó nunca la muerte de Samuel». El aire se volvió gélido. El cuerpo de Clara se entumeció, como si toda su fuerza la hubiera abandonado. Enrique gimió como un animal acorralado. «No, no, no», balbuceó. La mirada de Mateo lanzaba rayos. «¿Qué significa esto?». Esteban se volvió hacia Clara. Sus palabras resonaron con pesadez. «Significa que es posible que Samuel nunca estuviera muerto». La iglesia entera reaccionó con un grito de terror. Clara cayó de rodillas abrazando con fuerza a Lucía, que sollozaba en voz baja. «Mamá, te lo dije». Clara se aferró con mano temblorosa al vestido de la niña, luego se volvió hacia el ataúd. Sus dedos se deslizaron sobre la tapa. Ya iba a levantarla, pero de repente Enrique se abalanzó, como un loco, gritando. En ese momento, las puertas de la iglesia se cerraron de un portazo, sumiendo todo en una oscuridad total. Se oyeron fuertes gritos. Algunos intentaron huir empujándose unos a otros, pero las puertas no se abrían. Un pesado y húmedo olor a piedra, el aroma quemado de las velas y el jadeo agitado de la gente aterrorizada se mezclaban en el denso aire. Clara apretó a Lucía contra sí, sintiendo cómo el pequeño cuerpo de la niña temblaba. «Mamá», dijo Lucía con una voz suave, casi inaudible. Clara reprimió su miedo, susurrando para darle ánimos. «No pasa nada, mi niña. Mamá está aquí». «¡Que alguien ayude! ¡Abramos las puertas!», chilló una voz en la oscuridad, pero por mucho que tiraran de los pomos, estaban cerradas. «¿Quién las ha cerrado?», estalló alguien, mientras Mateo sacaba su teléfono, pero no había cobertura. La tía Rosa murmuraba una oración temblando, susurrando entre sollozos que aquello era una mala señal. Clara intentó mantener la calma, pero todos sus sentidos le gritaban que algo terrible estaba sucediendo. «¡Que alguien abra las puertas!», gritó una mujer, pero no hubo respuesta. «¡Ja, ja!», brotó una risa loca y perturbada de algún lugar en la oscuridad. Todos se volvieron hacia Enrique, que estaba de pie en medio de la iglesia, con el rostro perlado de sudor y los ojos inyectados en sangre. «¡No abráis el ataúd!», gritó, pero en su voz, antes firme y autoritaria, ahora sonaba un pánico desesperado. El padre Miguel se adelantó. Su voz sonó implacable. «Enrique, ¿qué sabes de esto?». Enrique retrocedió, negando con la cabeza. No me interroguéis». Mateo se acercó y agarró a Enrique por el cuello de la camisa. «¿Qué le has hecho a Samuel?», le espetó, y Enrique se derrumbó como una marioneta rota. «Yo no quería…», gimió. Su voz era rasposa e incomprensible. Clara alzó la voz, más cortante que nunca. «¿Qué has hecho?». Enrique rompió a llorar. Sus palabras apenas eran audibles. «Solo quería lo que me correspondía. Quería que vendiera la casa, pero no quiso». Un escalofrío helado recorrió a Clara, mientras la verdad se dibujaba ante ella. «¿Tú lo mataste?», preguntó Clara, su voz temblando de indignación. «¡No!», chilló Enrique.
y luego estalló en un llanto impotente. No lo maté. Solo quería asustarlo. Le puse algo en la bebida para que se desmayara. Pero nunca despertó. Toda la iglesia observaba petrificada. Nadie podía respirar por la conmoción. Clara sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Un agudo zumbido sonaba en sus oídos. ¿Tú drogaste a mi marido? Enrique asintió. El sudor le corría por la frente. No sabía que era alérgico, no lo sabía. Cuando no despertó, entré en pánico. Así que falsificaste sus papeles de defunción, le espetó Mateo con una furia salvaje en los ojos. Enrique temblaba. No tenía otra opción, soborné a un médico para que hiciera los papeles. Pensé que Samuel ya estaba muerto. ¿Pensaste? La voz de Clara se quebró mientras sus puños temblorosos se cerraban. Ni siquiera lo examinaste adecuadamente. Enrique no se atrevió a mirarla, solo jadeaba. Tenía miedo. Y dejaste que lo enterraran. Clara perdió toda compasión por él, mientras Enrique murmuraba entre sollozos. No lo sabía, no sospechaba que... Pero no pudo terminar, porque en ese preciso instante un fuerte golpe sacudió el ataúd, como si alguien golpeara desde dentro. Toda la iglesia tembló, y un torrente de gritos de pánico brotó en la oscuridad. Enrique, pálido como la muerte, miraba el ataúd con los ojos desorbitados. ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser! El padre Miguel se santiguó. Su voz resonó con oscura determinación. ¡Abran el ataúd! Clara tragó saliva. Sus manos temblorosas se entrelazaron, pero sabía que no había momento más importante en su vida que este. Miró a Mateo y a Jacobo y les asintió. «Hacedlo», susurró. Los hombres dieron un paso adelante y agarraron la tapa del ataúd. Una corriente de aire helado recorrió la iglesia y Enrique protestó con un grito demencial. «¡No lo abráis! ¡No lo abráis!». Pero ya era demasiado tarde. Mateo y Jacobo levantaron la tapa y de Clara brotó un grito desgarrador. «¡Samuel!», gritó, mientras caía de rodillas, con las lágrimas nublándole la vista. En el ataúd estaba Samuel, vivo. Su cuerpo temblaba, su piel estaba pálida como la cera, sus labios secos, pero sus ojos estaban abiertos, aunque fuera solo una rendija. «¡Samuel!», gritó Clara, abalanzándose hacia adelante, acariciando el rostro de su marido con manos temblorosas. «Estoy aquí, ¿me oyes?». Lucía se arrodilló a su lado llorando. «¡Papá! ¡Papá! ¡Estoy aquí!». Un suspiro apenas audible escapó de los labios de Samuel, pero estaba claro que vivía. En la iglesia se alzaron gritos de asombro. Se había descubierto que Samuel había sido enterrado vivo. Los aldeanos retrocedieron horrorizados. Algunos comenzaron a llorar de miedo. Otros se quedaron boquiabiertos. Mateo se quitó rápidamente la chaqueta y la puso sobre el cuerpo de Samuel. «¡Rápido! ¡Consigamos ayuda!», ordenó. El padre Miguel se arrodilló junto a Samuel, le tomó la mano. Su voz era tranquila, pero apremiante. «¡Que alguien traiga agua!». Margarita corrió hacia la parte trasera de la iglesia en busca de agua potable. Las lágrimas de Clara caían sobre la mano de Samuel. «No me dejes, Samuel. Lucía y yo te necesitamos». Lucía también se aferró al brazo de su padre, acariciándolo con sus manitas mientras susurraba entre sollozos. «Papá, no me dejes. Te he estado esperando tanto tiempo». La respiración de Samuel era temblorosa. Su mirada se posó borrosamente en Clara. En ese instante, un agudo chillido interrumpió el silencio que se había formado. «¡No, no! ¡Es algún demonio!», era la voz de Enrique, que se arrastraba hacia atrás sobre las losas de la iglesia, con un miedo irracional reflejado en su rostro. «No, Samuel está muerto. Tiene que estar muerto». La furia estalló en Mateo, que se abalanzó sobre Enrique y lo mandó al suelo de un solo golpe. «¡Cállate la boca!». Enrique gimió, pero siguió gritando. «¡No! ¡No! Samuel no puede estar vivo». Clara se levantó, con los ojos ardiendo de ira. «¿Por qué tienes tanto miedo, Enrique?», preguntó bruscamente, a lo que Enrique retrocedió llorando, con el cuerpo temblando. «Yo no quería». Jacobo le gritó con voz de trueno. «¡Lo enterraste vivo!». Los aldeanos retrocedieron al unísono.
La conmoción se transformó lentamente en una ardiente ira. La tía Rosa apretaba su rosario con lágrimas en los ojos y miraba a Enrique con una mezcla de horror y asco. «Es un acto diabólico», gimió. Margarita, tras una breve pausa, estalló. «¡Llamemos a la policía! Esto no puede quedar impune». El padre Miguel asintió y se dirigió a Mateo. «Traed una ambulancia y a la policía. Hay que sacar a Samuel de aquí». Mateo y otros hombres levantaron con cuidado a Samuel del ataúd. Clara le apretaba la mano con fuerza. Su voz estaba quebrada. «Tienes que vivir, Samuel. ¡Por favor!». Lucía también se acurrucó, acariciando el rostro de su padre con sus manitas. «Papá, por favor, no me dejes. Te he echado de menos». La mirada de Samuel, velada por las lágrimas, se encontró con la de Clara, mientras asimilaba, conmovido, que casi había acabado en la tumba. Mientras tanto, afuera llegaron los coches de policía y la ambulancia con sus sirenas. Dos coches frenaron frente a la iglesia y los agentes entraron de inmediato. El inspector Sands fue el primero en entrar, evaluando a la multitud aterrorizada con una mirada decidida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y Mateo corrió hacia él. «Enrique intentó matar a Samuel, sobornó a un médico para conseguir papeles falsos y lo enterró vivo». La gente de la iglesia se alborotó. El inspector Sands clavó su mirada gélida en Enrique. «¡Esposadlo inmediatamente!», gritó. Dos policías se abalanzaron, agarraron a Enrique y lo esposaron en el suelo. «¡No! ¡Soy inocente!», chilló Enrique, pero los policías no cedieron. «Pagarás por todo lo que has hecho», siseó Mateo. El inspector Sands se acercó a Clara. Su voz era profunda y dura. «Iniciaremos una investigación. Samuel será trasladado al hospital de inmediato». Clara asintió en silencio. Sus lágrimas no dejaban de correr. Se volvió hacia Samuel, sintiendo la respiración temblorosa del hombre, pero en sus ojos parpadeaba la esperanza de vida. «Vivirás, Samuel, vivirás». Las pequeñas manos de Lucía todavía estaban entrelazadas con los dedos de su padre. «Papá, ¿nos vamos a casa?», preguntó en voz baja. Los labios agrietados de Samuel se movieron. Su voz era ronca pero llena de amor. «Sí, nos vamos a casa». La mirada de Clara se nubló por la emoción mientras los sanitarios sacaban a Samuel de la iglesia. Hospital San Esteban, 3 días después. La suave luz del sol de la mañana entraba por la ventana de la habitación, iluminando en la penumbra el rostro de Samuel. Su respiración era ahora más regular, aunque su rostro aún estaba pálido y cansado. Su mirada era a la vez llorosa y agradecida mientras observaba a Clara y Lucía, sentadas junto a la cama. «¡Papá!», gritó Lucía, acurrucándose en el pecho del hombre. Las manitas de la niña recorrieron el rostro de Samuel, como para comprobar si realmente estaba allí. «Has vuelto, papá», dijo, con un brillo de felicidad en la voz. Samuel sonrió cansadamente, con amor brillando en su mirada. «Lo siento, mi niña». Su voz era ronca, pero cada palabra temblaba de emoción. Clara le apretó la mano con fuerza. Sus lágrimas caían en silencio. «¿Sabes cuánto miedo hemos pasado?», preguntó. Y Samuel asintió lentamente, su rostro lleno de una seriedad quebrada. «Lo oí todo». Clara se quedó helada. «¿Qué quieres decir?», preguntó. La palabra casi se convirtió en un susurro en sus labios. Samuel respiró hondo. Su voz era ronca y entrecortada. «Mientras estaba en ese ataúd, no podía moverme ni hablar, pero os oía. Oí a Lucía, oí las mentiras de Enrique». Clara se abalanzó, abrazándolo, sollozando. Lucía también abrazó el brazo de su padre, acariciándolo con su manita. «Pero mamá me salvó», dijo Lucía con un brillo de orgullo en los ojos. «Papá, sentí que me llamabas». Samuel miró a la niña. Su mirada reflejaba gratitud. «Gracias, mi angelito», susurró. Lucía sonrió y lo abrazó con fuerza. Mientras tanto, en la puerta de la habitación aparecieron Mateo y el padre Miguel, esperando en silencio a que Clara saliera a hablar con ellos. «Han encerrado a Enrique», informó Mateo con voz firme. «Va a ser juzgado». Clara asintió, pero el recuerdo de lo sucedido todavía pesaba como una piedra en su alma.
El padre Miguel le puso suavemente la mano en el hombro, con palabras tranquilizadoras. «Lo importante es que Samuel se ha salvado», dijo en voz baja. Clara respiró hondo y luego una débil sonrisa cruzó su rostro. «Sí, lo único que importa es que está vivo». Una semana después, en el tribunal de Castillo Viejo. La sala estaba abarrotada. Los aldeanos se habían reunido para ver cómo se hacía justicia. Enrique estaba esposado. Lo llevaron adentro. Su rostro estaba vacío, con el terror grabado en su mirada. El fiscal leyó en voz alta los cargos. Sus palabras cortaban el aire como cuchillas. El acusado, Enrique Vargas, es imputado por intento de asesinato, falsificación de certificado de defunción y el entierro deliberado de una persona viva, de nombre Samuel Ferrer. Un murmullo recorrió la sala, pero la atención de Clara se centraba en una sola cosa: Enrique. Ya no quedaba rastro de su antiguo comportamiento altivo y arrogante, solo veía ante sí un despojo tembloroso y estremecido. «El tribunal procederá ahora a dictar sentencia», comenzó el juez, pero una voz interrumpió. «Espere». Todos se giraron. Era Samuel, que entraba apoyado en un bastón, pero su mirada era fuerte y decidida. Miró a Enrique a los ojos y habló lenta y articuladamente. «Quisiera decir algo antes de que el tribunal dicte sentencia». El juez asintió, indicándole que continuara. Samuel dio un paso adelante. Su voz era tranquila, pero penetrante. «Enrique, no te odio». La sala se sumió en el silencio. «Pero te desprecio», continuó Samuel, su voz afilada como una cuchilla. «Traicionaste a nuestra familia y ahora vas a pagar por ello». Enrique cayó de rodillas, sollozando ruidosamente, pero nadie sintió lástima por él. La mirada de Clara se llenó de lágrimas al presenciar esta triste escena. El tribunal pronto anunció la sentencia y la vida de Enrique continuó tras las rejas. Afuera, en la escalinata, Clara y Lucía tomaron la mano de Samuel, saliendo juntos del juzgado, sabiendo que aunque el recuerdo de lo ocurrido los perseguiría para siempre, ahora podían estar juntos, y eso era más importante que nada. El juez golpeó con el mazo. «Al acusado, es decir, a Enrique Vargas, lo condeno a 25 años de prisión», declaró con voz solemne. Un estallido de aplausos resonó en la sala, pero Clara solo cerró los ojos y respiró hondo. La pesadilla, por fin, había terminado. Un mes después, la casa de la familia Ferrer estaba bañada por una luz dorada. Samuel estaba en el porche. Su mirada recorría los campos que se perdían en la distancia, mientras con una mano sostenía firmemente la de Clara. Lucía corría por el patio con una risa alegre. Su voz llenaba el aire. «Por fin estamos en casa», susurró Clara. Samuel asintió con la paz brillando en sus ojos. «Gracias. Gracias a vosotras», añadió, y Clara apoyó la cabeza en el hombro del hombre, sintiendo por primera vez una verdadera calma en su corazón. Samuel le apretó la mano y dijo en voz baja: «Nunca más os dejaré solas, ni a ti ni a Lucía». Lucía corrió hacia ellos y los abrazó a ambos. «Somos una familia, nadie puede separarnos», declaró con entusiasmo. Clara, con una sonrisa radiante, le dio un tierno beso en la frente a su hijita. «Así es, mi tesoro, siempre estaremos juntos». La luz del sol los bañaba, como si celebrara un nuevo comienzo. Esta es una historia sobre la verdad, la justicia y el amor. Demuestra que la verdad no puede ser enterrada para siempre y que, al final, la justicia prevalece. Clara y Lucía nunca se rindieron, y gracias a su amor inquebrantable, Samuel fue salvado y el malhechor fue llevado ante la justicia. Nos enseña que la intuición de una madre y el vínculo familiar son la mayor fuerza del mundo. Al mismo tiempo, nos advierte sobre los peligros de la codicia y el engaño, pues por mucho que alguien intente ocultar sus crímenes, un día pagará por ellos. La perseverancia y la fe en una causa justa siempre conducen a la victoria.